para poner en duda el presupuesto de una vez llegado a la Asamblea y decir está o no está hecho sobre bases reales? Diputado Donato Baquerano. Sí, Nacho, y quiero decirte en primer lugar que el presupuesto general de la Nación es un instrumento que puede servir de mucho para una reactivación económica del país, para darle rumbo, para darle credibilidad, para apostarle realmente a lo que nosotros como país tenemos. Y esto es la pérdida de oportunidades que nosotros señalamos. Este presupuesto ha sido presentado con la misma cantidad de vicios que han tenido los anteriores presupuestos. Son presupuestos mentirosos que tratan de engañarnos y que el tiempo nos ha ido dando la razón a nosotros como partido cuando hacemos los señalamientos. Porque ahorita en este presupuesto hay un déficit de aproximadamente 1.067 millones de dólares y esto traerá una deuda para el país que al final vamos a tener que contraer de alrededor de 850 millones de dólares. Pero hay una serie de análisis que nosotros podemos ir haciendo, Nacho, pero lo básico es que la población entienda en qué se ve afectada específicamente con un presupuesto de esta naturaleza. Porque el tema no es solamente de ingresos, de aumentar ingresos, sino es de ordenarse definitivamente a qué le estamos apostando como país. Un ejemplo claro, este gobierno ha recibido solo en impuestos desde el junio del 2009 a agosto del 2015 21.167 millones de dólares. A esto, si tú le agregas lo que se ha endeudado el país en este lapso de tiempo de 5.755 millones, endeudados solo en ese periodo, se hace un total de 27.629 millones de dólares y a estas alturas no les alcanza. A estas alturas vemos que están con una enorme voracidad de recibir más y más dinero cuando realmente lo que tenemos que hacer es comenzar a ordenarlo, a presentar un presupuesto que sea financiado, que sea creíble y apegado a la realidad, que tenga metas específicas en áreas que realmente nosotros debemos de apostarle: salud, educación, seguridad pública, que es lo que más nos está golpeando, y eso no lo estamos observando. Diputado Baquerano, para entender, usted dice el presupuesto tiene un déficit de 1.067 millones, 1.067 millones de dólares, lo que obligará a una deuda de 800 millones antes que termine el año 2016. Explíquenos eso, porque para los que no somos entendidos no es tan fácil lograr comprender por qué. ¿Qué es lo que falta que no está incluido en el presupuesto y que suma 1.067 millones? Para empezar, hay una práctica que la han tenido en los presupuestos anteriores. Te aumentan la capacidad de crecimiento que va a tener el país. Ahorita están ellos fijando un porcentaje del PIB de crecimiento que está completamente alejado de la realidad. ¿Qué te significa eso? Te aumentan porque todas las cifras presupuestarias están predestinadas a futuro, a cómo vas a ir recuperando impuestos en el transcurso del año. Entonces ellos dicen crecer a un ritmo que realmente no es creíble. Ningún organismo financiero internacional te va a decir que El Salvador va a creer al porcentaje del PIB que ellos están diciendo, a 2.9 exactamente. A lo más que van a llegar es un crecimiento de 2%. Ahí hay la primera mentira. Y la segunda mentira, hay una cantidad enorme de gastos del gobierno que no los reflejan en el presupuesto. Entonces, tú disminuyes los gastos y aumentas el porcentaje de ingresos. Ahí ya está. Que por ejemplo no está. Yo leí por ejemplo que no estaba una cifra real de devolución de impuestos. Por ejemplo, que ha ocurrido también en los otros años. Definitivamente. Creo que se ha incluido 40 millones en devolución cuando siempre son arriba de 2 años. Las devoluciones están, no las incluyen en su totalidad. Ese es otro de los cajones que dejan escondido en el presupuesto. Entonces, a la larga, Nacho, se pierde la oportunidad de ser sincero con el país, con la oposición misma y con la posibilidad de construir una visión de país que realmente vaya a satisfacer los problemas de la nación. Ok, a ver, René, porque
siempre cuando hablamos de esto, Arena dice, los presupuestos tienen que ser reales, los presupuestos no pueden estar hechos sobre bases no ciertas o demasiado inciertas, y el ministro de Hacienda dice, los presupuestos son presupuestos, o sea, son cosas que pueden suceder y que son flexibles. ¿Dónde está, digamos, la línea que debe separar una cosa con la otra? Interesante, Nacho. Mira, ¿cómo le afecta al ciudadano esa imprecisión en los presupuestos, esa falta de financiamiento en los presupuestos? Porque hay algo que hay que entender. Efectividad y austeridad son dos premisas que deben de estar reflejadas en un presupuesto. Imagínate tú, el año pasado, y esa es la tendencia de este año, el año pasado el ramo de seguridad pública y justicia solamente ejecutó el 83% de su presupuesto. Salud solamente ejecutó el 90% de su presupuesto y dejó, fíjate Nacho, de invertir 56.4 millones de dólares. El ramo de agricultura y ganadería solamente ejecutó el 61% de su presupuesto. Entonces la gente se pregunta, no hay suficiente medicamento en los hospitales, las escuelas están deterioradas, no se ayuda a la reactivación de la agricultura, y cómo es posible entonces que no se hayan ejecutado el presupuesto que le fue asignado. Esta misma lógica del 2014 es exactamente lo que está pasando en 2015. Y mira qué interesante el dato. Seguridad pública y justicia es como el talón de Aquiles por el que se está pidiendo mayor financiamiento. Y fíjate que a esta fecha de octubre, solamente se ha ejecutado el 58% del presupuesto de seguridad pública y justicia a 3 meses de terminar el año. Pero esa indolencia... Yo escucho una explicación ahí esa que falta... me pareció un poquito, no sé, me dejó dudas, pero me pareció una explicación de alguna forma válida. Dijo el director de la policía, menos mal que no hemos ejecutado todo el presupuesto, porque si no tendríamos cómo pagarle a los policías. Es que lo que pasa es que el tema de las vacaciones y los aguinaldos ya está presupuestado desde que se elabora el presupuesto, o sea que no es, digamos, una explicación válida, pero esa es en la parte presupuestal. Pero cuando tú te vas a la parte de la ejecución de los préstamos, que dicho sea de paso, también forma parte del presupuesto general de la nación, el cuento es el mismo. Mira, por ejemplo, de toda la deuda adquirida por el Estado, fíjate que hay un préstamo de 20 millones de dólares desde el 18 de mayo del 2011. De 20 millones, Nacho, solamente se ha ejecutado 7.2 millones. Hay un préstamo para vivienda y mejoramiento de asentamientos precarios urbanos de 70 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se ha ejecutado? 51.4. Y así te puedo citar 12 préstamos, de los cuales, en términos generales, no se ha ejecutado ni el 52%, casi la mitad. Ese dinero está guardado. Ese dinero está guardado, pero con un agravante, que no solo no se utiliza para lo que fue prestado, sino que además estamos pagando intereses altísimos por no utilizarlos. Entonces, cuando el ciudadano de a pie dice, ¿y a qué le afecta eso de que el presupuesto esté balanceado o no esté balanceado? Le perjudica porque este dinero que ya está en manos del Ejecutivo no le sirve para resolverle sus problemas. Mira qué dramático este tema, Nacho. En el tema, por ejemplo, de el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, el año pasado solamente ejecutó el 44% de su presupuesto. Y el doctor Donato Baquerano no me dejará mentir que solo en lo que va de esta legislatura se han aprobado 2 préstamos para el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces uno dice, da la impresión que el gobierno tiene la gaveta llena de billetes, no quiere ocupar el dinero que esté en la gaveta, pero sí te quiere meter la mano en la bolsa. Pero eso parece... Con más impuestos. Eso parece que es tremendo. O sea, eso parece que ustedes están diciendo, parece tremendamente fuerte como una afirmación
Y estoy seguro que si yo le pregunto a alguien del gobierno me va a decir que ellos no saben, digamos, cuáles son los tiempos que se toma ejecutar un préstamo. Muchas veces a mí me han dicho, ejecutar un préstamo es burocrático, toma tiempo, no es de un día para otro. Te voy a citar un ejemplo, A ver, quizás el más claro y el más evidente, los famosos 71 millones de dólares para los brazaletes y para la reconstrucción de 4 centros penales. Fíjate que ese préstamo fue aprobado hace 2 años y medio. Y los primeros 3 desembolsos de ese préstamo ya están autorizados. Cuando uno lee el convenio marco de ese préstamo, te dice que a estas alturas por lo menos se hubieran ejecutado 3 desembolsos. ¿Cuánto se ha ejecutado de ese préstamo? Absolutamente nada. Eso es lo dramático. ¿Te acordás de los 80 millones que se aprobó en la legislatura pasada para salud? Pues aquí está la ejecución de ese préstamo de salud. Ni siquiera llega a 9 millones, de 80 millones. Entonces ahí es donde uno dice, ¿y cómo es que el Hospital Rosales no tiene los aires acondicionados para las salas de cirugía? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, te reitero, esa gaveta llena de dinero, el gobierno no la quiere utilizar. Y te voy a decir por qué hay que ser franco en este tema. Hay que hablarle a la población con franqueza. Lo que el gobierno está haciendo es acumulando toda esta cantidad de dinero, de millones de dólares, para ejecutarla el último año de su mandato de gobierno y hacer de esto un gasto más electoral que estratégico de cara al pero el costo de interés sería mucho más. Por supuesto que sí, y ese es el punto. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, y lo están haciendo. Desde el gobierno de Mauricio Funes lo están haciendo. O sea, yo es una afirmación de usted que se la voy a preguntar Claro. al primer funcionario, digamos, que encuentre si esa es una práctica que se está Y haciendo. preguntarles que te den la fecha de los préstamos. Ahora, hay una conducta diferente cuando es un préstamo que va específicamente para salud, para educación, que te dan esa explicación. Pero los préstamos de libre disponibilidad para hacer propaganda política, como bien lo estaba señalando el doctor Portillo Cuadra, esos los ejecutan con una rapidez increíble. Todos los préstamos que son de libre disponibilidad, todos están ejecutados en su totalidad, porque son los préstamos que utilizan para las campañas políticas cuando les corresponde hacerlas. Comienzan a dar los $50 a las personas de la tercera edad y termina la campaña política, ya no se vuelven a acercar. Entonces esa es la forma en que los gobiernos populistas funcionan definitivamente. Fíjate que yo te quiero decir algo. Aquí en varias ocasiones he escuchado funcionarios de Hacienda y algunos políticos aseverando, pero nosotros este presupuesto nos gusta porque se aumenta en el área de educación, en el área de salud y en el área de seguridad. Esa es la mentira más grande. Aquí tenemos nosotros el presupuesto general de la nación, y si tú lo comparas, no la inversión en dinero, sino que el porcentaje del PIB que vas a apostarle a temas como el de educación se baja, pasa del 3.5, 3.6 que tenía el 2015 a 3.4 en el 2016. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo afecta esto a la población? ¿Cómo nos afecta a todos? Basta que un padre de familia vaya a revisar la escuela donde sus hijos están estudiando, que vea las condiciones de los servicios sanitarios, de los pupitres donde están recibiendo las clases, de los techos donde se llueve cada vez que cae tormenta. Realmente esa es la afectación directa que se tiene cuando un presupuesto general de la nación se utiliza específicamente de forma populista. Voy al corte o volvamos a